Buenas tardes, profesora Elizabeth Montanares. Buenas tardes, su ayudante Camila Reñimán. Sobre el tema que nos compete, sobre este video, es sobre la enseñanza de temas controversiales. En nuestro caso, la ocupación de la Araucanía en el siglo XIX, hecho por quien les habla, Pablo González, y su compañera Catalina Painen. Empecemos con los autores que nosotros citamos. Los temas controversiales, según por parte de Toledo, son cuestiones donde no existe un consenso, por lo tanto puede surgir conflictos u argumentos contrarios, tomando en cuenta argumentos tanto teóricos e incluso tal vez emocionales. Ante la enseñanza de estos indica que los profesores pueden optar por diferentes posturas y formas de enseñar el contenido. En este caso pueden existir tanto los profesores evitativos, objetivos, negadores, neutrales, críticos e incluso los adoctrinadores. Todo este tipo de profesores abordan el contenido de forma diferente considerando varios aspectos. Según Abraham Magadanzo, expone algo interesante, pues sostiene que generalmente la educación se ha incluido por la tendencia que evita tensionar el conocimiento, ocupando las contradicciones sin considerar las diversas opiniones. Además, los docentes han trabajado la práctica nociva de que los estudiantes deben aprender los conocimientos de forma más exacta posible, con el fin que sean capaces de reproducir, evitando la controversialidad y politizando las aulas. Según todo esto, McDonald's dice que es algo completamente nocivo, ya que igual no genera este tipo de debates entre dos poblaciones que claramente no comparten o que al revés comparten un hecho en común, pero que tienen dos visiones distintas del mismo hecho. Tomando en cuenta el mismo autor, muchos profesores cuya ideología u opción política difiere de los postulados oficiales se sienten inhibidos de expresar sus opiniones, tomando en cuenta, obviamente, los mismos profesores con este tipo de contenidos. Entre los profesores existe el temor del conflicto con las autoridades, que podría desatar la manifestación de visiones diferentes de la sociedad. También hay profesores que piensan que tratar temas controversiales podría molestar a los directivos de la escuela u otros miembros de la comunidad escolar, y que se les acuse de adoctrinamiento. Lo cual esto es muy... Eh, esto sucede con mucha frecuencia en muchos establecimientos y también sucede con varios profesores, sobre todo de historia, más que otros ramos, ya que es básicamente el ramo de historia, geografía y ciencias sociales, en donde efectivamente los padres y apoderados son los que más catalogan a estos docentes como adoctrinamiento hacia sus menores. La enseñanza y la ocupación de la Araucanía. Según los autores consultados, por ejemplo, usted misma, profesora Elizabeth Montanares, explica que la enseñanza del conflicto de la Araucanía y su relación con el pueblo mapuche, valga la redundancia de que son la etnia más grande de la región, la escuela cuenta con un currículo completamente monocultural, que no ha sido superado incluso a través de las reformas, lo cual dificulta la comprensión en magnitud en estos tópicos controversiales, tanto para el estudiante como para los mismos docentes. Sin embargo, a más allá de sus dificultades, la enseñanza de la historia regional con tintes controversiales permite construir una identidad individual y colectiva. Respecto a la ocupación estatal de los territorios mapuche en el siglo XIX, esto se ha conocido como la pacificación de la Araucanía, lo cual durante muchos teóricos contemporáneos ha sido completamente denunciado. Ya muchos ya ni siquiera ya no lo aceptan. Según Enrique Gaudut, el uso del eufemismo, el recién señalado como pacificación de la Araucanía, ha ayudado a justificar la violencia empleada en distintos ámbitos por parte del Estado hacia la etnia mapuche. De esta forma se asocian términos específicos con otros que poseen connotaciones positivas,
Este es el caso de lo que se solía llamar abierta y generalmente como pacificación. Es decir, se entiende este proceso como un buen acto por parte del Estado, actor que solo busca civilizar, educar y frenar los intentos conflictivos de los mapuches. Obviamente tomando en cuenta de que básicamente los mapuches tenían una visión completamente distinta, porque ellos tenían obviamente su propia cultura, su propia forma de educar y obviamente su propia forma de incluso evitar conflictos o solucionarlos, algo que el Estado básicamente no ha sabido entender en términos generales con, o según otros expertos, y también básicamente lo que también ha señalado la misma historia. Bueno, tomándolo el ejemplo anterior sobre eh, el, el, la relación de la ocupación de la Araucanía, es que nosotros hemos hecho una metodología de trabajo para hacer una clase en las cuales se va a hablar sobre, claro, la ocupación de la misma, básicamente la ocupación de la Araucanía, pero que se explica a mayor medida en primero medio en la unidad 3, conformación del territorio chileno, según el Ministerio de Educación en el currículum nacional. Pero por parte del texto del estudiante, este tema se concentra en la unidad 4, la configuración del territorio chileno y sus proyecciones, con la lección 3, la misma, la misma que nos compete ahora, la ocupación de la Araucanía, y lo más importante, y las relaciones con los pueblos originarios, ya que básicamente hay que tomar en cuenta de que este territorio nunca fue completamente deshabitado, siempre estuvo habitado. Antes de los españoles estaban los mapuches y antes de los mapuches existían otros pueblos también. Básicamente, la idea principal es primero enseñarles más o menos el tema de que qué se llamaba la Araucanía, ya de una perspectiva ya no solamente colonialista, sino que directamente ya con el Estado chileno en funcionamiento en Chile. Y eh, básicamente contrastando y que ellos también busquen también citas, busquen evidencia, por así decirlo, evidencia tipo escrita, en base a fuentes primarias o incluso si es que son familiares mapuches o tienen contactos con sus abuelos también de la misma etnia, tratar de entrevistarlos y contrastar con estos otros autores la posibilidad de que puedan generar sus propios debates y sus propios argumentos sobre la ocupación, el hecho en sí, la ocupación de la Araucanía. Como ven, en, hacia su pantalla derecha, se puede ver la guía de actividades. Una guía que, si bien es cierto, tiene el objetivo general, que es reconocer las políticas del Estado con respecto a la ocupación militar y fundacional de pueblos en la Araucanía en contraposición de la integridad de la cultura mapuche, y el específico que le compete a esta actividad de guía de trabajo es verificar las fuentes iconográficas, narrativas, diarios, actas y otros documentos de primera fuente, como hacer una idea del pensamiento de la época que era el territorio y las comunidades mapuches que lo habitaban, en las cuales ellos, si bien es cierto, la idea es, este es un extracto de la guía. Eh, la primera es, obviamente, identificar si es una fuente primaria, lo cual se señala primero la idea principal de la misma cita, el autor, año de publicación, imprenta, título del texto, ciudad de publicación, que son todas aquellas informaciones que van integradas a la cita, a la vez con sus ideas secundarias, y que sí, y que tanto esta cita como también lo que se va a hacer, que es también una clase expositiva frente a lo que es la pacificación, perdón, lo que es la ocupación de la Araucanía, junto con otras denominaciones más, como también puede ser la misma pacificación de la misma región, se le va a dar esta pregunta, según lo visto en clases, ¿qué tipo de fuente es, además de eso? Pero se le va a dar la posibilidad de que ellos puedan
eh, contraargumentar ese tipo de fuentes. Bueno, nuestras reflexiones son variadas, la verdad. Primero hay que tomar en cuenta la dificultad de la enseñanza. Por ejemplo, si bien es cierto, eh, es bastante difícil en términos generales eh, hacer este tipo de clases porque básicamente existe todo un currículo que es completamente monocultural. Y tanto en todo lo que es el currículo como también en las habilidades y también las actitudes también. Y se debe mencionar que el conflicto indígena o la organización de culturas ancestrales por parte del currículo siempre suele aparecer como una especie de trilogía, en donde solo se estudian las dimensiones sociales, económicas y políticas, dejando de lado la dimensión cultural. En este ámbito, el choque cultural entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que también es importante, apenas si se puede observar en este currículo. Lo mismo que decía Montanares, que explica que existe una debilidad curricular en cuanto a la diversidad de posiciones que pueden haber respecto a los conflictos de la Araucanía. Y también falta el sentido de hacer sentir a los estudiantes como partícipes de su historia. Y existe también, como última dificultad, por parte de los docentes ante la enseñanza de este tipo de temas. Pues en educación se ha expandido la idea de que los profesores deben mantenerse neutrales ante ciertos temas complejos y la libertad de cátedra que se supone que se debe tener. Bueno, muchas gracias profesora por esta posibilidad que nos pueda escuchar y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.